Pauta de Análisis en la 100.5. 8:07 de la mañana, y si hay una prioridad ciudadana que no baja en la lista, tiene que ver fundamentalmente con los temas de salud. Veía esta mañana un estudio que está mostrando que en el 2025 murieron 156 chilenos de cáncer por cada 100.000 habitantes, o sea, es un 10,6% más que en el año 2010. Este análisis está mostrando que la tasa de mortalidad por cáncer es muy desigual a lo largo del país. Por ejemplo, Gerardo, en el sur las tasas son más altas. En Los Ríos se registran 186 muertes por cada 100.000 habitantes, mientras que en Tarapacá la cifra desciende a 113,8. Una realidad de la que probablemente hablamos poco. A veces la política dura se come la conversación, o la economía se come la conversación, claro. Pero este sí es un tema que impacta en el día a día, no solo de las personas enfermas, sino que de todo el sistema familiar. Bueno, es por lo mismo que se decretó una alerta sanitaria oncológica por parte del gobierno que comenzó hace algunos días, y que esto tiene que ver con la atención a 33.000 pacientes oncológicos que tienen diagnóstico o tratamiento con algún retraso. Le vamos a preguntar a la ministra de la cartera, Maicho Malí, cómo es esto, qué significa, qué cambios van a haber, qué medidas se van a adoptar. Ministra, ¿cómo está? Muy buenos días, un placer saludarla. Claudia Álamo y Gerardo Gómez, le saludamos. Buenos días, ministra, muchas gracias por esta conversación. Buenos días, Claudia y Gerardo. La alerta oncológica por la invitación y el contacto. Encantado. La alerta oncológica comenzó a regir, son 33.000 pacientes que esperan diagnóstico, tratamiento. ¿Por qué ellos no estaban en ese tratamiento actualmente o no estaban diagnosticadas oportunamente? ¿Quién falló allí? ¿El Estado? ¿Cuál es la razón de este retraso? A ver, gran parte de estos pacientes son pacientes que están bajo la ley del auge o GES, es decir, que tienen garantizados sus tiempos de atención. Es decir, que si no se cumple la atención en el tiempo que está definido por cada patología, debieron haber sido derivados a un segundo prestador. No puedo decir qué es lo que falló, pero lo que nosotros encontramos es que teníamos a esta cantidad de pacientes con su garantía vencida, es decir, que había pasado más del tiempo en el cual debió haberse hecho la etapa a la cual estaban esperando, ya sea una etapa de diagnóstico o en una etapa de tratamiento o etapa de seguimiento. Y eso es de lo que nos estamos haciendo cargo en este momento. Ministra Maicho Malí, ¿qué significa que finalmente esto sea sindicado como una catástrofe de cáncer? ¿Cuáles son las medidas? Es decir, ¿cómo usted apura? Porque el sistema público de salud sigue siendo el mismo y probablemente, ¿no es cierto?, la tardanza, por más que sean pacientes de auge o del GES, siguen estando ahí. ¿Cómo usted va a mover la maquinaria para que finalmente esto se pueda activar y ir a plazos más rápidos? Porque evidentemente el cáncer no espera. Sí, efectivamente esto es una mala noticia en términos de que cada vez que esperamos para hacer un diagnóstico o un tratamiento, los pacientes están en una situación peor de su estado de salud. Por eso se fijaron tiempos máximos para hacer una cirugía, para hacer inicio de una quimioterapia, etc. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo nosotros? Hemos estado trabajando con cada uno de los servicios de salud y con cada uno de los departamentos y de los encargados de este tipo de pacientes, efectivamente para apurar la máquina. Es decir, hacer gestiones para que efectivamente se les asigne la hora. Estamos poniendo recursos adicionales para que se atienda fuera del horario. A través de la alerta sanitaria nos permite hacer eso con mayor flexibilidad de comprar equipos o contratar grupos de profesionales en horarios no hábiles para poder atender estos pacientes. ¿Siempre en el sistema público o hay alianza con el sistema privado? Bueno, lo que estamos haciendo es que cada hospital nos está definiendo si se va a poder o no hacer cargo de esos pacientes, y en la medida en que no se puedan hacer cargo, nosotros los vamos a derivar al área privada. Hacerse cargo, ¿qué significa? Que tenga su hora agendada, ya sea para su consulta oncológica, o tenga su hora agendada para cirugía o para el inicio de la quimioterapia. Lo que ellos no pueden hacer, que ya nos están informando, esos pacientes van a ser derivados a lo que nosotros llamamos, y se llama en esta jerga, el segundo prestador, que es
son prestadores que están en convenio con FONASA, y dada la alerta sanitaria nos permite hacer trato directo cuando ese segundo prestador no sea capaz de recibir esa cantidad de pacientes que están en espera, que Ministra, son un grupo no menor de pacientes oncológicos. ministra Meicho Malí, vuelvo a la primera pregunta. Yo tengo la sensación, bueno, por ley tenían que ser atendidos en un tiempo determinado los auges y no fueron atendidos. El Estado les falló a esas personas. No cumplió la ley. Así es, no se cumplió la ley. Por eso estamos, tratando de ponernos al día con todos esos pacientes. El sistema dice que si el paciente no recibe su atención en los tiempos definidos, él puede reclamar ante FONASA. Si FONASA no responde, tienen que reclamar a la superintendencia. Pero eso es un trámite administrativo que suele ser largo, ¿sí? Nuestra intención es largo. Y primero que muchos pacientes no saben que tienen garantizado su acceso. Es muy difícil, efectivamente, mucha gente, yo no sabía que no podía esperar más de 30 días o más de 45 días, que podía hacer esta reclamación. Y lo que nosotros estamos tendiendo en el mediano largo plazo, porque es algo que requiere de ciertas modificaciones a los sistemas, es tener esta derivación automática. Es decir, en el momento en que se vence el plazo, inmediatamente, y no esperar que el paciente reclame. Pero es que eso sonaba, no es su responsabilidad, por supuesto, porque usted acaba de llegar, pero el sistema allí quedó mal hecho. O sea, si él no reclamaba, no se le apuraba el trámite. Eso suena ilógico, pensando que la misma normativa dice que tiene un tiempo limitado. Suena ilógico, pero así es como funcionó hasta ahora, y por eso nos encontramos con esta cantidad de pacientes de oncológicos retrasados. Y no solamente oncológicos, son muchos más no oncológicos, de los cuales nos vamos a hacer cargo terminando con los oncológicos, dejándolos en su atención, en su proceso asistencial. Después nos vamos a preocupar de los no oncológicos, que nosotros entendemos, que muchos nos han dicho, pero ¿por qué primero los oncológicos? Bueno, los oncológicos, desgraciadamente, mientras más uno espera, claro, peor es la situación de su atención en términos de toda la morbilidad y toda la mortalidad que significa, pero después nos vamos a preocupar de los no oncológicos. Hablamos con la ministra de Salud, Meicho Malí. Ministra, alerta sanitaria, ¿no es cierto? Alerta por cáncer, listas de espera. Usted misma ha hablado, a mí me pareció tremenda la cifra sobre los pacientes abandonados en hospitales, que usted entregaba más de 1.000 pacientes, muchos adultos mayores que siguen hospitalizados pese a que tienen alta médica. Pero usted tiene un recorte presupuestario en salud, lo ha dicho el ministro, lo pidió el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, un 3%, ¿no? Entonces, con la reducción del presupuesto del Ministerio de Salud, ¿cómo usted va a hacer para poder enfrentar al menos estas dos grandes urgencias, ¿no es cierto? Pacientes oncológicos con sus tratamientos postergados y, por otra parte, también el tema de las listas de espera, porque ¿es solo gestión o no? ¿O la estrechez del presupuesto le pone, digamos, algunas problemáticas para avanzar? A ver, los pacientes oncológicos retrasados tienen su presupuesto asignado, que es plata fresca que nos asignó el Ministerio de Hacienda. O sea, no está ni siquiera está dentro del presupuesto del año pasado, digamos. O sea, esto, plata extra. El Ministerio de Hacienda no es plata extra, ¿sí? O sea, nosotros hicimos cálculos de cuánto costaba atender a esa cantidad de pacientes, y esa es plata fresca que va a llegar a los hospitales que están haciendo el trabajo de resolver. Eso por una parte. Por lo tanto, esto no es del presupuesto habitual del sector salud. Por otro lado, existe una glosa para reducción de listas de espera. Lo que nosotros y esa glosa existe y desde hace varios años, digamos, y lo importante es hacer más eficiente ese recurso. En términos de, le puedo decir, digamos, por ejemplo, se estaban pagando precios muy diversos en diferentes hospitales, con, precios bastante elevados para lo que nosotros pensamos que era lo lógico para resolver ciertas listas de espera. Salía incluso más barato mandarlos al área privada que tratarlos dentro del sector con lo que estaban cobrando los profesionales en horarios extra. ¿Sí? Vamos a tratar de sacarle el mejor provecho a esa línea presupuestaria de resolución de listas de espera. Pero le pone un límite, en el sentido de que superar la lista de espera...
le pregunto si esto le impone un límite, en el sentido que no habría que tener expectativas con que bajo su mandato se va a superar la lista de espera. A ver, es muy difícil, yo creo que es imposible no tener personas esperando una atención. Y aquí yo quiero hacer mucho énfasis, y lo he dicho en muchas oportunidades, lo que nosotros pretendemos no es que no haya personas esperando, sino que la espera sea de tiempos razonables. Ujú. ¿Qué es lo que es un tiempo razonable? No es lo mismo, un tiempo razonable no es lo mismo para un cáncer que para, no sé, un alus valgus o juanete, como se dice. Una Claro. persona puede estar 5 años con juanete hasta que consulta, podrá esperar 1 año, 2 años para que le operen el juanete. ¿Me explico? Pero para otras patologías sí esperamos que se atiendan en tiempos prudentes y estamos haciendo ese ejercicio, cuánto es lo que debería esperar. En los gobiernos anteriores se redujo el tiempo promedio, la mediana de espera, ¿sí? Y nosotros pretendemos efectivamente reducir más esa mediana o ese promedio. Vamos a ver cuál es el número que mejor refleja lo que están esperando los pacientes. Pero en el para una atención. gobierno de Gabriel Boric se redujo esa espera porque Se redujo, sí, la información que nosotros manejamos es que efectivamente se redujo la mediana de espera, o sea, el 50% de los pacientes están esperando menos de 270 días, cuando partió alrededor de 300 días el gobierno. ¿Y eso puede tener muchas explicaciones, porque entraron muchos pacientes y tienen poco tiempo de espera, o porque efectivamente sacaron de la lista de espera a los pacientes que tenían más espera en estos programas de resolución. Hay muchas, se pueden hacer muchas especulaciones de por qué se redujo. Pero que se redujo. Eso no se puede decir lo contrario. Pero da lo mismo, y yo quiero ser súper clara, da lo mismo tener 2 millones de personas en una lista si esos 2 millones de personas están esperando menos del tiempo adecuado para su atención. Hace poco salió lo que pasaba en los países europeos, países de la OECD, lo que esperan para una resonancia, lo que esperan para, una consulta, lo que esperan para diferentes, no es esperable que nadie espere nada para una atención de especialista o para una cirugía. Incluso en el área privada, uno toma 1 hora y te dan hora para 3 o 4 semanas más. En un dermatólogo, esa persona en el sector público está en una lista de espera. ¿Me explico? Claro, Entonces, sí. Lo importante, entonces hay que sacar, es que hay que eliminar esa frase que tanto perseguimos de eliminar la lista de espera. Es más bien reducir el tiempo de espera a tiempo razonable. Exactamente. Y la otra cosa importante es que estamos rescatando el dato de cuándo se lo solicitó esa interconsulta en el momento exacto, es decir, cuando se lo solicitó. Por lo tanto, efectivamente estamos pudiendo medir exactamente todo el tiempo de espera. Sí, su antecesora Jimena Aguilera decía más o menos lo mismo, nos dijo en alguna entrevista lo mismo, que era el tiempo, no el número, lo que querían bajar principalmente. Me quedó una duda con respecto a los pacientes oncológicos. ¿Hay alguna medición? ¿Sabe cuántos chilenos perdieron la batalla contra el cáncer, no superaron el cáncer, no pudieron tratarse, murieron por no ser atendidos oportunamente? Mira, existe un estudio que se hace todos los años, la cifra no la tengo acá, exactamente, podría mandársela, de cuántos pacientes fallecieron estando en la lista de espera. Pero no significa que se hayan muerto por haber estado esperando. Pueden haber fallecido por otra causal, un infarto por miocardio y estaba esperando una cirugía apunto específicamente porque no recibieron el tratamiento, sí, a eso me refería. Sí, en este momento no tengo la cifra en la mano. ¿Son cientos, son miles? No quiero especular porque uno se puede equivocar con estas cosas y decir cosas que no son, pero prefiero no especular. Les puedo mandar el dato exactamente, pero existe ese estudio, se hace todos los años, pero de lo que vi no me pareció que efectivamente la mortalidad principal esté asociada exclusivamente a la espera.
¿Mm? Hablamos con la ministra de Salud, May Chomalí. Solo un punto en eso que tiene que ver, ¿no es cierto?, con las listas de espera de los 27.000 pacientes oncológicos y también la lista de espera en general, es que el presidente José Antonio Kast, cuando dijo que la herencia que dejaba el gobierno anterior, que en su caso su antecesora era Jimena Aguilera, era muy grave, ¿no? Era una situación crítica. Usted dice que habían bajado la lista de espera, entonces probablemente para poder ponerle pragmatismo a la situación y a los números. ¿Aumentó en las listas de espera oncológica, pero bajó en las otras listas de espera? ¿Cómo? No, Ya, a ver, no, para a ver, entender. aumentó el número de personas en espera. O sea, si uno habla de lista de espera, aumentó. Ya, Eso es así. Y aumentó, pero se redujo la mediana de la espera. O sea, que el 50% de los pacientes están esperando menos ahora que antes, ¿sí? Aumentó el número, pero disminuyó el tiempo, la mediana. En oncología, lo que sí en oncología es que aumentaron los retrasos, o sea, personas que estaban esperando más que los que tienen garantizado por ley. Eso, la medición que pudimos hacer fueron los últimos 3 trimestres del año pasado y cada trimestre en el informe oficial que hace el Ministerio de Salud de la glosa 6, cada trimestre aumentaba el número de pacientes oncológicos que tenían su garantía retrasada. No puedo decir los motivos por qué, pero eso sí es grave, ¿sí? O sea, aquí hay un tema de priorización. Si un paciente está con una garantía, esa garantía tiene que cumplirse. Oiga, ministra, ¿y están las condiciones para que, más allá de la voluntad de acelerar esto, poder atenderlos oportunamente? Lo digo porque hay 8 regiones, entiendo, que no tienen centro de radioterapia. No hay especialistas suficientes tampoco. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Porque en Chile yo lo he leído esto. Es más, lo leí en un estudio en la Universidad de Chile, si no me equivoco, que decía que hay mucho más porcentaje de fracaso, es decir, más posibilidad de que se muera un paciente que le da cáncer en Talca a que le da cáncer en Santiago. A ver, digamos que efectivamente nuestra red oncológica, digamos oncológica en general, es débil, ¿sí? O sea, es ausente en algunos lugares, pero es débil. Nosotros no esperamos tener, digamos, centros oncológicos en todos los hospitales de Chile. Eso es absolutamente ineficiente. Lo que sí, en esta revisión hay ya un estudio de cómo debería ser esta red oncológica y dentro de todo el programa de inversión que nosotros estamos priorizando para este año tiene que ver con la red oncológica. No esperamos que tengamos centro de radioterapia en todos los hospitales de Chile, eso es ineficiente, pero sí tenemos que asegurarnos que un paciente que necesite una quimioterapia tenga su comité oncológico, que lo estamos dando por telemedicina, los comités oncológicos, y reciba su quimioterapia en el lugar más próximo a su domicilio. Si no es en su hospital, digamos, base, tendrá que ser en el hospital más cercano a su domicilio y asegurarnos de que pueda ir él, pueda ir acompañado con un familiar y que se le provea de el alojamiento, etcétera. ¿Y cómo lo va a hacer en cuanto al presupuesto? Porque se lo preguntaba a Claudia. Usted dice que hay una glosa, ¿no? Hay un extra allí, pero algunos decían, ¿por qué si Seguridad reclamó, no le recortaron el 3%? Salud debería ser el siguiente, se lo escuchaba a varios sectores. ¿Usted no ha reclamado o no ha pedido que excluyan de ese recorte presupuestario a Salud? Hemos estado conversando con el Ministerio de Hacienda, espero que las conversaciones terminen lo más pronto posible para decir exactamente cuál es el aporte que va a hacer el sector salud y cuál es el aporte que va a hacer el Ministerio de Hacienda en términos de ese 3%. Podría no ser del 3, entonces. ¿Está pidiendo usted eso, entonces? Sí, hemos estado negociando desde el día 1 lo del 3%, pero hay que considerar de que nos están entregando fondos adicionales, que nosotros como ministerio, que fue el único ministerio, tuvo un aumento del presupuesto en relación con el año pasado. Por lo tanto, no es una reducción relacionada con el año anterior, digamos, sino que con el presupuesto que nos entregaron superior al 5,7% en relación con el año 2025. Sí, ministra May Chomalí, 2 cosas. Para cerrar, por mi lado, el tema del cáncer. El cáncer ha aumentado en Chile, en estas cifras de espera tremenda,
porque se taponeó el sistema, o estoy viendo ahora un informe del Instituto de Políticas Públicas de Salud de la Universidad San Sebastián que dice que en los últimos 15 años la mortalidad por cáncer ha aumentado de forma sostenida, fundamentalmente, dicen algunos especialistas, por el envejecimiento de la población. Y la ex ministra Aguilera también un poco planteaba mucho el tema del envejecimiento de la población. ¿Qué es lo que, a su juicio, cuál es el gran factor para explicar este aumento tan crítico de los casos de cáncer en Chile? A ver, yo creo que ahí hay un error en la cifra. Lo que ha aumentado es la incidencia de cáncer. O sea, todos los años tenemos más cánceres nuevos, ¿sí? Esto tiene que ver con el envejecimiento de la población, tiene que ver con diferentes, estamos viendo cánceres que no veíamos antes, como por ejemplo cáncer de mama en mujeres jóvenes, que se están estudiando las causales, la postergación del inicio de la maternidad, afecta al cáncer pero así como ha aumentado el número de cáncer, ha disminuido la mortalidad por cáncer. Sí, aumenta la incidencia, pero disminuye la mortalidad. Perfecto. ¿Qué significa eso desde el punto de vista de la presión al sector salud? Significa que cada día tenemos más pacientes con cáncer que hacernos cargo. Por lo tanto, el cáncer se transforma en una enfermedad crónica que uno tiene que tratar. Antes los trataba un año y se morían, Claro. Ahora son tratamientos de años, de 10 años, 15 años, que tienen que estar con quimioterapias, con terapias orales, con estudios, con seguimiento, cosa que no ocurría antiguamente. Por lo tanto, cada día somos más efectivos en los tratamientos, por lo tanto los pacientes sobreviven más y eso significa mayor carga para el sector salud. Bien. No ha aumentado la mortalidad, pero ha aumentado la incidencia. Perfecto. Cada día más. Número de pacientes con cáncer. Sí. Y lo otro que le quería preguntar, y me cambio totalmente de tema antes de que era la otra pregunta. Vacunación. No sé si a usted le ha pasado, pero yo me he encontrado con muchos casos de COVID dando vuelta, de personas que están empezando a caer por COVID. No sé si tienen ustedes cifras en el Ministerio de Salud, ministra Chomalí, si le preocupa el nivel de vacunación que estamos teniendo en influenza y en COVID, porque nos empezamos a acercar al invierno. Sí, efectivamente. El primer virus que está circulando en este momento es el rinovirus, que es un virus que produce un resfrío común, etcétera. El segundo ya pasó influenza y el tercero es COVID. Hasta hace un par de semanas era el segundo COVID y el tercero influenza. Y efectivamente la sensación que existe es que no existe el COVID. Por lo tanto, ha habido bastante poca adherencia a la vacunación. Nosotros modificamos algunos elementos para acceder a la vacuna. Estaba demasiado restrictiva la indicación de vacunación, había que presentar certificados médicos, etcétera, y con eso hemos mejorado las coberturas, pero todavía en COVID tenemos una cobertura baja de vacunación. No así en influenza, tanto en los niños como en los adultos, que estamos ya cerca del 50, un poco más del 50% de lo que se esperaba de vacunación, lo que es bastante bueno para esta época, pero esperamos que la gente se vaya a vacunar antes de que empiecen los fríos. Y hoy día ya tenemos lluvia. Esperemos que se vayan a vacunar lo más rápidamente posible. Ministra, y para eso se han desplegado muchos puntos de vacunación. Se nos acabó el tiempo, pero la proyección matemática, hace un tiempo nos informaban del Ministerio de Salud que era en mayo el primer pic por influenza y enfermedades estacionales, respiratorias, segunda quincena de mayo. ¿Es hacia esa fecha cuando espera el primer pic? Sí. Tal cual, sí. Segunda, tercera, cuarta semana de mayo esperamos el primer pic. Por eso insistimos, los colegios ya se están vacunando en todos los colegios y los adultos mayores, por favor, vayan a vacunarse lo antes posible. Ministra May Chomalí, ha sido muy amable en permitirnos esta conversación. Un gusto, Muchas ministra. gracias. Muchísimas gracias. Que esté muy bien. Muchas gracias. Chao.